libro de Salmos, Salmos capítulo 27, versículo 14. Cuando lo tengamos, confirman con un amén. Amén, todo lo tenemos. Así lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aguardad a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Puede sentarse. Ahí sí que yo, el día de hoy, igual yo tenía, de parte del trabajo, yo decía ¿será que llego o no llego a la hora? Decía yo. Ahí sí que en el trabajo a veces yo tengo muchos quehaceres, muchos pendientes, dijo. Entonces, gracias a Dios, yo dije, como sea, voy a llegar. No sé cómo le voy a hacer, pero que me regañe el jefe, decía yo, pero voy a llegar a tiempo, decía. A ver, hermanos, la palabra de Dios dice, aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, esperamos en Jehová. La palabra, yo decía, ¿qué voy a predicar? Decía yo, ¿qué le puedo transmitir a los jóvenes? Decía yo, en mi mente. Pero gracias a Dios, yo pues, quería relatarles acerca de un pequeño testimonio que pasó a mi vida hace un par de años. Yo me acuerdo que hace 2 años, pues como jóvenes a veces uno pide a Dios y quiere las cosas de inmediato, o como adulto, ¿verdad? A veces decimos, pedimos a Dios y queremos que Dios nos responda en un corto tiempo. A veces uno dice, yo quisiera que el Señor me respondiera, no sé, lo más rápido posible. Lo que trato de expresarles es que hace 2 años yo no estaba trabajando. Yo me acuerdo que trabajaba con mi papá. Yo tenía tiempo de trabajar con él en lo que yo pues estudiaba. Y vino la oportunidad en que yo quería pues trabajar. Yo le decía a mi papá que yo ya muy pronto me voy a ir de aquí, le decía, voy a ir a trabajar y voy a trabajar de lo que estoy estudiando, le decía yo. Y me acuerdo que muchas veces yo oraba, le pedía al Señor y a veces no tenía, como quien dice, tal vez no la confianza, pero a veces decía, ¿será que el Señor me va a responder a tiempo? Decía. En el transcurso de ese tiempo yo le pedí a Dios muchas veces, de muchas maneras. Yo trataba a veces uno es joven y a veces tiene una tonta idea. Yo escuchaba mucho que decían a veces en las prédicas que las oraciones no se queden en el techo, decía. Yo a veces hasta me acuerdo que subía a la terraza de mi casa y me ponía a orar. Tal vez así Dios me escuche un poco más cerca, decía yo. Pero ahí sí que como uno es joven, uno a veces piensa de todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que le pedí a Dios, no podría decir todos los días, pero cada que iba a la iglesia decía, Dios, dame una oportunidad, yo quiero la oportunidad de trabajar, de ayudarle a mis papás, decía yo, de desenvolverme en lo que estoy estudiando. Entonces hubo un tiempo en el que estuve así desesperado. Yo decía, Dios, yo quiero confiar en ti más, decía, o activa mi fe, le decía, no sé qué pasa. Yo enviaba a veces currículos en todos lados, de lo que sea, decía yo. Me llamaban y lo primero que me decían, ¿tiene experiencia? No, no tengo experiencia. Me llamaban de otros lados, a veces en las entrevistas me decían, ya después de todo me decían, ¿pero tiene experiencia en esto? La verdad es que no tengo experiencia, le decía. Y muchas veces era como bateado, por así decirlo, era rechazado y a veces yo decía, no puede ser, decía yo. Y cada que en una entrevista ya pues medio oraba, a veces venía en el camino, venía en el carro, decía, Señor, dame la oportunidad de que esta vez sí se me dé. Y me acuerdo que en una ocasión, yo donde actualmente estoy trabajando, tuve como una oportunidad de entrar a un programa en el que entraban de como, si mucho, 10 personas, donde éramos como capacitados por un tiempo.
Y me acuerdo que me llamaron y me dijeron, mire, señor Anthony, ¿usted está interesado en tal y tal? Y sí, yo soy, y sí estoy interesado, le decía. Y me acuerdo que yo fui a la entrevista, incluso creo que había como una manifestación ese día. Entonces no sé cómo le hice, pero yo llegué y yo me alegré porque dije, vi unos 5 y conmigo eran 6, dije, de plano me quedé, dije yo. Entonces, dentro de las 10 dije, tal vez me quedo. Incluso hasta me hicieron pruebas, todo, y gracias a Dios pasé las primeras pruebas. Dije, no, yo creo que aquí tal vez al fin va. Yo tenía eso en mi corazón y decía, "Ah, yo sé que aquí me voy a quedar", decía yo. Y pasó el tiempo, pasó el mes y me hicieron otra prueba y ya como en esa segunda prueba no pasé. Solo me acuerdo que estaba al pendiente de mi teléfono y de correos del teléfono. Y cada vez, todos los días actualizaba. Yo actualizaba y decía, Señor, ojalá que en una de estas me digan que he sido aceptado, decía yo. Entonces, ese día estaba trabajando con mi papá. Cabal le dije, yo creo que en estos días me van a llamar o me van a enviar un correo, me van a aceptar, le decía yo. Y me decía, sí, mi hijo, tené fe, me dijo. Tené fe, yo sé que Dios te escucha y yo sé que te va a dar la oportunidad, decía. Y recuerdo que justamente entré a mi correo un día en la mañana, estaba empezando el día, dije, y acá le decía, señor Anthony, usted no ha sido aceptado, decía. Y yo dije, no puede ser, dije, no. Y me acuerdo que me puse así bien triste, pasé el día así bien desanimado. Yo sé que a veces uno de joven quiere, pues, lo que uno quiere, eso es lo que uno desea, eso es lo que uno quiere a veces, ¿verdad? Entonces, no se me dio esa oportunidad. Y yo me acuerdo que dije, bueno, no, tal vez Dios no me escucha, dije se me metió pues esa idea tonta en mi cabeza, o no sé si era eh, mental o era el diablo, decía yo en mi mente, no sé, decía, yo me encontraba desubicado. Yo a veces decía que no, así, no, tal vez Dios no me escucha, decía yo. Y después del tiempo, yo me acuerdo que me puse en un plan ya ni siquiera pedía por mi trabajo, solo, Señor, ayúdame en el día, ya ni siquiera buscaba nada. Ya estaba, como quien dice, desesperado. Ya no, me dije, ya me doy por vencido. Dije, mejor, tal vez Dios no quiere que trabaje, tal vez quiere que me quede aquí con mi papá, decía yo. Entonces, a veces, justamente cuando leía esta palabra, yo me acordaba de cuando yo no guardaba mi esperanza en Dios. A veces uno es impaciente como ser humano, como joven o como adulto. A veces uno pues cree que todo se va a hacer como uno quiere, pero Dios siempre llega en el momento correcto. Entonces, después del tiempo, yo me acuerdo que un amigo de la universidad me decía que le pasara mi currículum, que donde él estaba iban a abrirse plazas y mira, y yo te puedo recomendar y si pues te pones pilas, la haces, me decía. Está bueno, le pasé mi CV, ni siquiera le pregunté para qué puesto era. Y dije, está bueno, ya como al mes, me acuerdo que me llamaron y me dijeron, mire, señor Anthony, se está interesado en la plaza, nos pasaron su currículum y si está interesado aún en la plaza, es esto y esto. Y yo dije, sí, está bien, decía yo. Y me acuerdo que ni siquiera dije así en mi mente de Dios, ayude, no, dije, no, bueno, tal vez ni se va a dar, decía yo, tal vez ni se va a dar. Y me acuerdo que pasé mis semanas así dudoso. En una de esas me llamaron solo para pedir mis datos, decía yo. Y al tiempo, sí me llamaron para una entrevista y yo pues dije, bueno, qué bueno, espero tal vez esta sea la vencida, dije yo. Y me acuerdo que después del tiempo, del proceso que llevé, justamente mi papá también él también me ayudaba mucho, me alentaba, me decía, no perdas la fe, yo sé que Dios te escucha, orá, pedile a Dios, levántate en las mañanas a orar, mira que Dios no nos deja, Él nos ha ayudado en todo lo que le pedimos, me decía. Y
En fin, pasó el tiempo y en una de esas yo estaba trabajando con mi papá justamente, ya tenía una semana que había pasado pues, 2 entrevistas y dije, tal vez no pasé, dije, o tal vez en una de esas sí se olvidan de mí, dije. Y decía yo en mi mente, en mi corazón, dije, bueno, tal vez voy a orar una última vez, decía yo en mi mente. Y me acuerdo que oré un día antes, estaba orando y decía, Dios, Señor, de verdad, ayúdame, yo quisiera trabajar en algún lugar, si no es tu voluntad, pues dímelo, o dime de alguna manera que no voy a trabajar en ningún lugar, o tú quieres que yo haga otro tipo de trabajos, o emprenda, o algo. Y me acuerdo que al día, era justamente en la tarde, ya estaba por terminar de trabajar con mi papá y me llamaron. Y me dijeron, señor Anthony, usted ha sido aceptado, me decía. Usted puede iniciar de forma inmediata el día lunes. Me acuerdo que era un día viernes. Y yo pues me puse a llorar. Yo estaba feliz, emocionado, dije, después de un largo tiempo, dije, hasta al fin se me dio la oportunidad. Y sí, me acuerdo cuando me llamaron, yo, sí, estaba ya ni siquiera tenía palabras para decirle, sí, está bien. Solo dije, sí, lo más antes posible, le dije. Entonces, solo me acuerdo que apagué el teléfono, me fui a una esquinita y yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar, me puse así como que a reír a la vez. Dije, no sé si reír o llorar, pero se dio, dije, se dio la oportunidad. Y le dije a mi papá, qué bueno, qué alegre, dijo. Y ahí yo pude ver la mano de Dios y pude ver que el Señor no se olvida de nosotros, ¿verdad? Así que por más que uno a veces diga, Dios sé que Dios tal vez no me escucha, no sé si tal vez alguien de acá pide por algo, tal vez tiene algo en su corazón y le pide a Dios y a veces tal vez no nos responde, no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Y a veces yo le recalco mucho eso a más de algún joven o a mis hermanos. Les digo que no se desanimen, que yo sé que Dios nos escucha. Dios nos escucha. Y yo digo, como testimonio, a veces yo digo, algún día voy a contar mi testimonio, decía yo. Y se dio la oportunidad y pues hoy pues se la estoy compartiendo, ¿verdad? Y el mensaje en sí es eso, no olvidarnos del Señor y aunque a veces pues pasen los días, el tiempo, pueden hasta pasar años, me dice mi papá, pero Dios no se olvida, Él llega a tiempo, Él nunca llega fuera de tiempo. Y fue muy hermoso, la verdad, el día en que yo recibí la noticia de que yo iba a trabajar. Yo no tenía experiencia en nada. Y aparte yo decía, yo quisiera trabajar de lo que sea, aunque sea de esto, de lo otro, pero ir a una empresa, decía yo. Y a veces me da risa, ¿verdad? Porque yo de todas las maneras posibles enviaba a veces hasta yo le decía a mis compañeros de la U, revisen mi CV, ¿será que está bueno? ¿Será que, o la foto no está bien? Me tomo otra foto, decía yo. Y de tantas maneras, ahí sí que uno es joven y a veces uno no lo sabe todo, ¿verdad? Entonces tratamos muchas veces de alcanzar ese conocimiento, ¿verdad? Y es lo que pues Dios me puso a que pudiera transmitirle el día de hoy. Yo la verdad es que sí estaba un poco nervioso, dije no sé cómo sería predicar acá, dije una vez ya había predicado algunas veces, pero solo eran a los niños, solo a eso me había predicado anteriormente. Pero sí, el mensaje es claro, ¿verdad? La palabra de Dios dice que guardemos en Jehová nuestras fuerzas y que saliente nuestro corazón siempre y cuando tengamos la esperanza en Jehová, ¿verdad? Y, y desde ahí, pues, hasta la fecha, pues ya gracias a Dios ya llevo un buen tiempo pues trabajando en la empresa donde estoy. Y a veces hasta yo mismo digo, hasta tarde quiero llegar, man. Ya ni siquiera cumple uno. Sí, a veces así, bueno, ya tienen confianza conmigo, ya puedo llegar tarde. Pero sí, a veces uno de joven es así, uno a veces es caprichoso o quiere las cosas rápido, ¿verdad? A veces hasta en el TikTok me acuerdo que me salen muchas veces videos y yo digo, sí, yo era así, de sí. Y sí, muchas veces Dios trata a veces de hablarnos de una o cualquier manera. Yo en el transcurso en el que estuve igual desempleado, yo decía, Dios, yo sé que no, tal vez no me hace falta esto, decía, pero yo
quiero trabajar, dame la oportunidad de ir a una empresa y que pues puedan ver mi capacidad, decía yo, y ayudarle a mi familia en esto. Y como le digo, a veces uno pues es tonto, ¿verdad? Yo me recuerdo que a veces subía a la terraza a hablar y decía, tal vez así me escucha Dios un poco más cerca, decía. Pero gracias a Dios, Dios pues ha escuchado y ahí sí que yo tengo eso muy presente y siempre le doy gracias a Dios. No importa a veces lo que yo le pida, yo sé que de una u otra forma Dios me hace esperar y creo que nos pasa a todos como jóvenes o como adultos. Dios trata la manera de hacernos entender a través de otros o tal vez a nosotros mismos, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, hasta el momento pues ahí he estado y Dios dice que con altas y bajas en mi trabajo, pero Dios me ha ayudado. Y yo sé que gracias a Dios, y yo le digo, tú me has traído aquí Dios y tú sabrás en qué momento me vas a llevar a otra área, a otro puesto, a otra empresa, donde sea, pero yo sé que Dios me llevó ahí por algo. Y pues hasta la fecha ahí he estado y yo siempre pues le recargo eso y mi papá igual cuenta como testimonio lo que me ha pasado, porque igual a veces entre muchos, entre amigos o familiares, a veces nos encontramos en situaciones justamente parecidas o distintas, pero de una u otra forma el mensaje es el mismo, que Dios nunca nos deja, Dios nunca se olvida de lo que nosotros le pedimos. Y, y sí, como le digo, yo pues a veces entraba en berrinche, decía, ya, no sé, tal vez ya ni siquiera voy a ir a la iglesia, decía yo. Yo pues como joven decía, ya no sé, a veces me aburre, decía yo. O a veces ya había entrado como en ese capricho y decía, bueno, ¿para qué yo voy a seguir orando? Decía yo. Dios tal vez ni siquiera se acuerda o ya ni siquiera quiere, tal vez no sé cuál es la voluntad de Dios, decía yo. Pero ahí sí que el tiempo de Dios es perfecto. Y yo sé que Dios, pues de una u otra manera, Él nos escucha y Él nos hace esperar por algo. Yo sé que tal vez más de alguien de acá, no sé, tal vez tenemos una petición y no sabemos en qué momento, pero déjeme decirle que Dios responde y Dios llega a tiempo, ¿verdad? Así que pues no desesperarnos y tener bien presente eso. Yo a veces, siempre, como le digo, a veces cuento esto a más de algún amigo o familiar. Yo le digo, no te desesperes. Ahí sí que a mí me pasó algo similar. Yo estuve un tiempo así. Y Dios tal vez es la voluntad de Dios que estés esperando un tiempo más. Cuando menos lo sientas, Dios te va a responder o Dios, de una forma, Él te va a hablar. Yo sé que Él no nos deja y el Señor es justo a veces. Entonces, yo sé que sí, yo sé que el Señor pues responde. Y yo muchas veces en mis oraciones y en todo, yo cuando a veces estoy en como, no desánimo, pero a veces estoy como que en pensamientos así, de fuera, a veces estoy en la calle y a veces estoy un poco desanimado del día. A veces me acuerdo de lo que Dios ha hecho y como que eso me motiva o me alienta a seguir y digo, no, Dios es bueno y Él me respondió y me va a seguir respondiendo, digo yo. Y Dios es así, de una u otra forma el Señor nos sorprende, ¿verdad? Nos trata de cómo llevarnos y ahí sí que desde ese momento yo pues, yo dije, Señor, gracias, digo, yo hasta me alejé de ti, decía yo. Yo hasta le pedí perdón a Dios porque sí, a veces uno pues de joven falla. Entonces yo dije, yo pues, sí te he fallado, decía yo. Yo, perdóname, yo sé que no, tal vez en un momento entré en capricho y no quise saber, ya ni siquiera quería ir a la iglesia, ya dejaba de buscarte. Y en el momento menos pues indicado llegó. Y ahí sí que esa es mi experiencia y mi pequeño testimonio. La verdad yo nunca pensé contarlo acá. Yo pensaba tal vez en algún momento contarlo a futuro, decía yo. Pero gracias a Dios, Dios pues tocó mi corazón y dijo, yo también no sabía qué predicar o qué expresar a los jóvenes, decía. Pero el Señor pues habla y espero que haya hablado a mi vida para los demás jóvenes y para los hermanos adultos, ¿verdad? Que muchas veces, aunque nosotros creamos que Dios no nos escucha, Dios sí nos escucha y Él llega en el momento indicado, ¿verdad?
Así que pues le agradezco el tiempo a, a la palabra, siempre pues a mi hermano pastor por el tiempo, ¿verdad? Y pues este es mi corto mensaje, ¿verdad? Mi corta experiencia y poder contarles un poco de mí, ¿verdad? Ahí sí que yo también no tenía tiempo de no asistir, yo pues me había alejado un poco de los caminos del Señor y pues Dios, yo siempre pasaba por cerca yo vivo como a 2 cuadras, entonces yo siempre pasaba y escuchaba cuando cantaban o cómo es que la adoración, a mí yo es algo que me llena mucho, a mí me gusta mucho la adoración, entonces yo cada que pasaba a veces escuchaba adoración y yo decía, ah, qué bonito se escucha. Y yo pues me acuerdo que dije, ¿qué iglesia será? Dije, no, no sé qué iglesia será. Me daba pena a veces pasar y venir a ver y irme, decía yo, aunque sea voy a ver quiénes son, va. Pero cabal, en una ocasión yo venía de correr y me encontré a mi hermano Audiel. Él es mi amigo de la infancia, ¿verdad? Él era mi vecino también, porque donde él vivía antes ya no vive él, ni yo tampoco, ya no vivimos ahí mismo. Entonces me lo encontré y empezamos a hablar y él me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, ¿Estás yendo a la iglesia? Por ahí me dijeron que ya no vas, me dijo yo, ¿cómo lo sabe? Entonces, ya después él me invitó y gracias a Dios, pues yo dije, ah, bueno, ¿dónde será? Dije yo, pero ya más o menos tenía una idea que era por aquí cerca. Y entonces, ya dije, ah, bueno, que sí, pues ya sé dónde es, decía con Audiel. Y él me hizo la invitación y pues gracias a Dios y también él usa los medios, ¿verdad? Para de una u otra forma, Dios te habla a nosotros y nos trata, ya sea de buena o de mala manera, pero Dios nos trae a su casa, ¿verdad? Y ahí sí que me siento gozoso de estar acá con ustedes, de verdad, gracias por todo el apoyo y por las atenciones. Yo sé que pues como joven a veces no puedo convivir con todos, ¿verdad? A veces miro a mis hermanos adultos y digo, no sé qué hablar con el hermano adulto, ¿verdad? Ajá, entonces tal vez nos relacionamos un poco más con los jóvenes, pero quiero darle a entender pues que aquí estoy para lo que se les ofrezca, para cualquier apoyo y gracias siempre a Audiel, que él fue el que me invitó, ¿verdad? Y a él pues pude congregarme acá en la iglesia, ¿verdad? Amén. Así pues, este ha sido mi corto mensaje o largo, no sé, pero quiero pues que nos pongamos de pie y podamos orar y así pues darle gracias a Dios. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa hora de la noche, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio que tú me has dado, Señor Jesús. Bendice a mi hermano pastor, bendice a mis hermanos pastores, mis hermanos jóvenes, a mis hermanos adultos, Señor Jesús. Te pido por la vida de cada uno por nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú has hablado a mi vida, Señor. Y, Señor Jesús, te agradezco, Padre, por todo lo que tú has hecho. Te pido, Señor Jesús, por cada uno de los jóvenes, Señor Jesús, por todo el anhelo de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en todo lo que hagamos, Señor Jesús. Te agradezco, Padre, por esta hermosa hora de la noche, Señor. Te pido que nos vayamos gozosos, Señor, de este hermoso servicio, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor Jesús. Tú sabes, Señor, nuestros anhelos, Señor, nuestros deseos, Señor Jesús. Tú sabes lo que queremos, Señor Jesús. Háblanos, Padre Santo, siempre. Señor Jesús, gracias, Padre Santo.
Dios.